Este es el mejor probador de sensores y actuadores que he encontrado en internet. Sinceramente me he quedado asombrado por la cantidad de funciones que tiene este equipo. En este video veremos sus 6 principales aplicaciones y algunos tips de uso. Así que comencemos. Este es el QDB-3A de la marca Hongwei Technology. Su versión anterior fue la QDB-2A, el cual ya era un buen equipo. Pero con esta versión se mejoró el software y el hardware y ahora nos trae esta maravillosa herramienta que no debe de faltar en tu taller. Recuerden, en los comentarios dejaré los enlaces de compra. Para comenzar, el QDB-3A trabaja con voltajes de 9 a 26 voltios de corriente directa, lo que significa que puedes usarlo tanto en sistemas 12 voltios como en 24 voltios. Esto es muy útil ya que podemos probar desde sedanes hasta camiones 24 voltios. Y el contenido de la caja es el siguiente. Tenemos el QDB-3A, manual de usuario, catálogo de los diferentes equipos que ellos tienen, el cable de alimentación para conectar directamente de la batería nuestro equipo, 3 conectores tipo banana con su respectivo caimán en cada extremo, un conector para pruebas de válvulas IAC de 4 cables, 3 cables con terminales 2.8, 4 cables con conector tipo block y 3 conectores tipo banana adicionales. Por cierto, este equipo incluye una salida dedicada directamente para la prueba de motores paso a paso, como los de la marcha mínima o EGR. Para empezar a utilizar es bastante sencillo. Conectamos a nuestra alimentación de batería y conectamos el equipo donde su alimentación es aquí. Una de las ventajas del QDB-3A es su pantalla color, donde se puede ver claramente en qué modo estamos trabajando y los parámetros configurados. Va a ahorrar confusiones y tiempo de diagnóstico. Además, cada salida del equipo está identificada, así que no hay donde confundirse. Pero si algo no les queda claro, pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Comenzaré a describir cada una de las salidas del equipo. Esta salida, de la parte de aquí, es positivo de batería. Eso significa que dependiendo el voltaje que nosotros ingresemos en esta parte de aquí, esa será la salida de este pin. En pocas palabras, este es el positivo de alimentación. Este es pulso negativo de bobinas, donde agregan un LED, que el cual ya les voy a mostrar, muestra cuando este está funcionando. Tenemos negativo de alimentación, que es también el negativo que viene de la batería. Salida de señal cuadrada, o también conocida como de efecto Hall, para activación o simulación de sensores como de cigüeñal, árbol de levas o sensores ABS. Esta es la salida de voltaje variable, o también conocida como PWM, perfecto para pruebas de sensores o actuadores. Después tenemos los pulsos negativos, que son para bobinas de alta. Esta es la salida de pulsos negativos, bien sea para bobinas de encendido o también tacómetro. Y esta es la salida de multímetro, que también trae multímetro para ohmios y corriente directa. Este equipo cuenta con 6 modos diferentes y todo esto lo podemos configurar desde este botón, cual pues se encarga de intercambiar cada uno de los modos, que lo hacen súper fácil de usar. Y esto viene de la siguiente manera. Modo número 1, el cual es para medir voltajes y resistencia, y esto lo hace de manera automática. Mide hasta 30 voltios de corriente directa y resistencias hasta 1.000.000 de ohmios. Ojo, es muy importante respetar la polaridad para no dañar el equipo. El modo 2 es para pruebas de bobina, perfecto para bobinas de inyectores, bien sean diésel o gasolinas o otros componentes similares como los relevadores. El modo 3 es para probar bobinas sin transistor, ideal para pruebas de bobinas bien sea de motos o vehículos con bobinas de 2 o 3 embobinados. Modo 4, principalmente hecho para probar válvulas de baja frecuencia, como las DRB de los sistemas Common Rail Diesel o reguladores de caudal en bombas de combustible. El modo 5 es para la salida PWM para actuadores, pruebas de ventiladores, bobinas tipo COP o sensores que usan señales PWM como tacómetros o sensores de flujo de aire. Y el modo número 6,
que está diseñado para pruebas de marcha mínima o motores de luces, también conocido como motores paso a paso. Cuando se enciende el equipo, siempre arranca en el modo 1, que es voltaje y resistencia automático, lo que lo hace súper práctico para diagnósticos rápidos. Es totalmente práctico cuando se están haciendo pruebas de sensores con un multímetro o necesitas generar señales PWM como las de 5 voltios. Ahora vamos a realizar las pruebas de este equipo y algunos tips para sus funciones. Aquí tenemos con lo que vamos a hacer las pruebas mayormente. En el primer modo en el que este aparece funciona así, que es el modo de autorrango. Este es bastante sencillo. Negativo, como lo mencionamos anteriormente, y el positivo va a ir en esta línea. Recordemos, esta es para medir voltaje y resistencia. Y esto puede ser medido de manera automática. ¿Por qué lo digo esto? Vean, vamos a medir el voltaje. Un ejemplo. Aquí tenemos, nos dice que hay 10.3. Y vean, aquí podemos ver la salida. Recuerden que esto redondea lo que son los voltajes. Vamos a ver con un multímetro qué tanta diferencia hay. Tenemos negativo aquí y vamos a ver el positivo. Quiero que observen, el voltaje es prácticamente exacto y este yo lo he comprobado con un multímetro de la marca Fluke. Así que esto es bastante interesante, ya que al menos para hacer mediciones rápidas tenemos una lectura confiable. Después, lo que yo les quiero contar, que a mí me pareció interesante, es que podemos medir de manera automática, bien sea resistencia o voltaje. Un ejemplo, ahorita voy a medir la resistencia de este relevador. Vean, y él automáticamente pasa a la escala de ohmios, que tenemos que son 86 ohmios. Vamos a probar con nuestro multímetro. En la escala de ohmios, vean, 86 ohmios. Soltamos y vamos a probar aquí. Y vean, tenemos 87 ohmios. Una lectura muy cercana, como les digo, ya para poder hacer lecturas rápidas de algún elemento. Así de que esto es en el modo automático. Como les digo, vean, ahorita puedo medir los ohmios, suelto y después puedo pasar automáticamente a voltaje. Y vean, automáticamente pasa a voltaje. Tenemos que esperar, vean, y ahí está en auto. Si nosotros le queremos indicar directamente al equipo si queremos medir voltaje o resistencia, lo hacemos aquí. Ahí está en voltaje. Aquí si ya no podemos conectar una resistencia, vean. Ahí ya no nos mide resistencia. Y si queremos medir resistencia, ya aquí lo pasamos con este botón. Así que siempre que nosotros encendamos el equipo, vean, este va a aparecer automáticamente en resistencia. Vamos a pasar al siguiente modo, el cual es el modo número 2. Es el que nos está enviando en el drive. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace la conexión. Si recuerdan lo que dijimos al principio, este es positivo y este, vean, para probar inyector sería en Cool Drive. Incluso vean, aquí aparece el dibujito donde están conectados, porque como mencioné anteriormente, este es un negativo que podemos variar su ancho de pulso. Vean, hago la conexión aquí y para hacerlo funcionar es así. Ya tenemos en el modo inyector y presionamos aquí. Bueno, aquí es para probar inyectores. Aquí como logran escuchar, quiero ver si puedo poner el micrófono más cerca. Y aquí yo lo que hice fue esto, miren. El ancho de pulso lo variamos con este. Y la velocidad o frecuencia lo hacemos por medio de este.
Ahí, como pueden observar, tenemos una frecuencia la cual vamos a variar con este. La frecuencia es, por así decirlo, la cantidad de veces que él va a fluctuar por segundo, y este es la parte donde dice ancho de pulso. El ancho de pulso nosotros lo podemos aumentar. Esto normalmente se va a ver solamente con el osciloscopio. Y si se fijan, cuando aumentamos el pulso también disminuyó la frecuencia. ¿Ven? Entonces, esta prueba es una de las que se pueden hacer en medio de este drive. Algo que me gusta de este es que la pantalla muestra, espero que ustedes logren ver, aparece la frecuencia, el ancho de pulso y también aparece la cantidad de miliamperios que está consumiendo este inyector. Aquí nos dice que está consumiendo cerca de 20 miliamperios. Y el voltaje de la batería. Esto también lo podemos utilizar para bobinas, así como para este tipo de relevadores. Vean, quiero que observen cómo el embobinado de un relevador es similar. Pues escuchen, quiero que lo escuchen. El siguiente modo de prueba es para las bobinas que no tienen transistor, que son las de este tipo, que no vienen transistorizadas. Y se hace de la siguiente manera. Conectamos nuestra ignición aquí, y voy a conectar primero el negativo. El negativo va a ser el que va a llegar, vean, no sé si logran ver aquí, para que la chispa retorne aquí. Quiero ver, espero que se vea bien. Vean aquí. Y nuestro pulso para la bobina va a ser de aquí. Vean. Y vamos a activar nuestro drive de la siguiente manera. Espero que se logre ver en esta parte de aquí. ¿Ven? Vamos a aumentar. La chispa, ¿ven? Y aumentar aquí la frecuencia. ¿Ven? Aquí pausamos. Eso significa que podemos retirar esto con mucha facilidad, sin ningún problema. Esta bobina ya está en mal estado, pero es una manera para mostrarles de cómo funciona en el caso del modo 3. En el modo número 4 es para las válvulas que son tipo de DRB, como mencioné anteriormente, las cuales pues trabajan con una frecuencia muy diferente, pero que se va aumentando el Duri para poder aumentar o disminuir el ángulo de la válvula. Así de que esa sí se la voy a dejar pendiente, pero si quieren que se las muestre, déjenmelo en los comentarios. El modo número 5 es el modo P-Drive, o el modo en el cual pues funciona la regulación PWM. Lo podemos hacer la prueba con esta garganta, y con la cual hacemos la siguiente prueba. Conectamos aquí y giramos. ¿Ven? Pero que voy a mostrarlo aquí así, tal vez se vea mejor. Vean, aquí y aquí. En el caso de este módulo, el voltaje siempre lo vamos a poder regular con esta perillita. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Un ejemplo, les voy a mostrar. Me voy aquí y yo quiero saber si están los 5 voltios que necesito para mi sensor. Me voy aquí y vean, ahí tenemos 5 voltios, y no, pues lo podemos dejar un poquito menos. Vean, y esta pantalla nos sirve para poder regular el voltaje de prueba de sensores. Nos vamos al primer modo. Esto me lo salté y se me olvidó. Y habiendo identificado ya las líneas de nuestro sensor, vamos a hacer la conexión como si estuviera en el vehículo. Tenemos negativo aquí,
tenemos señal de 5 voltios que viene del voltaje ajustable y lo vamos a hacer así. Señal de 5 voltios aquí, señal de negativo aquí y la punta del multímetro o para probar el sensor es aquí. Vean, voy a poner aquí. Vean, tenemos 3.6 voltios, pero si empezamos a mover el TPS, vean. Con respecto a la última prueba del caso del modo 6, prueba de motores paso a paso, cometí un error. No probé esta antes de hacer el video y esta está dañada. Y no tengo de la cual pues tiene este tomo, que yo realmente me comprometo a hacerlo en un próximo video, ya que no me permite poderles mostrar cómo funciona este parámetro. Este equipo tiene para hacer un video de más de 5 horas explicando todos sus usos. Y en este caso no lo haré por motivos de tiempo. Pero si este video llega a más de 10.000 reproducciones en una semana, haré una serie de videos mostrando todos sus usos y diferentes pruebas que podemos hacer completamente a detalle. Así que no olvides revisar los enlaces de compra en los comentarios si quieres comprar el tuyo. Estamos en una semana de oferta, así que es de aprovecharlo. Comparte este video y déjame en los comentarios qué te pareció este equipo. Te saluda tu amigo Gary Lemus de Electricidad Automotriz y hasta la próxima.